Pues muy buenos días, bienvenidas todas y todos a este conversatorio. El 8 de febrero de 2026 inició el doctorado alternativo de alimentos ancestrales y salud comunitaria. Es una iniciativa de la Universidad Cooperativa del Buen Vivir. Campaña por un currículum global de la economía social y solidaria. El primer trimestre fue sobre alimentos ancestrales andinos de mesoamericanos y el rol de las políticas públicas desde el marco de las economías para la vida. Las economías populares transformadoras lo realizamos con las organizaciones hermanas del colectivo Kunkin de México y el resguardo indígena Nazaquín Tec, Kenwit de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Saló Huala Quin ACIN, rumbo al Foro Social de Benín, Cotonú, y mm, Preforo de Economías Transformadoras México y Preforo de Economías Transformadoras Argentina en el 2027. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Adelante, Livia. Gracias, Leticia. Muchas gracias. Continuamos directamente con el ¿Me contexto. escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Perdón. Muy amable. Gracias por esa presentación del día de hoy, Leti. Claudita, Sí, eh, querida. por favor, nos ayudas tú con el contexto, por favor. Sí, claro, por supuesto. Muy Bueno, entonces, amable. como dijo Leticia, el primer trimestre que iniciamos con alimentos mesoamericanos y andinos y políticas públicas, este segundo trimestre es, vamos a trabajar pesca artesanal y economía del mar. Es un contenido estratégico para comprender la riqueza del mundo y de la biodiversidad. Así que vamos a trabajar un poco los puntos que vamos a hacer hoy, que tiene que ver el objetivo con reconocer la pesca artesanal desde la dimensión socioeconómica, cultural, espiritual, las identidades y resistencias, el rol de la mujer, la equidad de género en el sector. Así que vamos a trabajar con las conceptualizaciones de pesca artesanal, la importancia de las economías para la vida, las economías sociales y solidarias. Vamos a ver la economía del mar y el cambio climático, los problemas, los conflictos que trae el cambio climático en el mar y en esas economías. Y vamos a tener testimonios de mujeres y de cooperativas. Va a estar con nosotros Elvia Cortés, que es una compañera de Colombia, que ella se define como mujer anfibia. Vamos a tener a los compañeros y compañeras de la cooperativa de crianza del Camarón de México y Ujú. vamos a trabajar con el ejido San Crisanto en Yucatán, que nuestro compañero Bernardo Camalitza, cuando estuvo en Estados Unidos, estuvo con ese grupo que son referentes internacionales en conservación comunitaria y turismo sostenible. Así que ese es un poco el panorama que vamos a trabajar hoy y vamos a iniciar, si a ustedes les parece, con pesca artesanal. Vamos a conocer toda la primera parte Ya te fue el audio, Claudita. de la importancia de la pesca artesanal. Mm, Claudia. No sé si se escuchó. Ahora sí, volviste al audio. Sí. Esto fue un momentico nomás, pero cuéntanos. Si estabas diciendo que vamos a iniciar con pesca Vamos a artesanal, iniciar, ok. sí, sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura
y el Año Internacional de la Pesca y de la Acuicultura Artesanal, que las Naciones Unidas designan este, como el diseño específico para conmemorar eventos, para promover, para sensibilizar los objetivos del desarrollo, que ustedes saben que los objetivos del desarrollo sostenible tienen como meta el 2030. En 2018, la Asamblea de Naciones Unidas declaró al año 2022 como Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal y designó a la FAO, que es un organismo internacional, como principal organismo encargado de celebrar, en colaboración con otras organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas. El mundo enfrenta numerosos desafíos complejos como el hambre, la malnutrición, las enfermedades relacionadas con la alimentación. Cada vez mayor cantidad de población en el mundo necesita alimentos en cantidades suficientes y saludables, la necesidad de reducir la pérdida del desperdicio de alimentos, la sobreexplotación de los recursos naturales, además del efecto del cambio climático que vamos a trabajar a continuación también, y otros problemas que Ah, tuvimos entre ellos. Se escucha el problema de la pandemia. No sé si se escuchó lo que estoy diciendo, si estoy hablando muy, sí, muy Sí, rápido, me avisa. sí, sí está se muy escucha. bien, Claudita, sí se te Muchas, escucha, perfecto. muchas gracias, querido. Se escucha Em, claramente, gracias. Oh, muchas gracias. Recién me estaba llamando eh, la compañera Elvia, no la pude atender porque justo estaba acá, pero si Livia podés llamar a Sí, Elvia porque ya me seguramente quiere comunico. conectarse o Ok, comunicarse, por ahí puede pasar como ayer que tuvimos la reunión y ella salió por teléfono, ¿verdad? sí, ya. Sí. Ujú. Bueno, entonces seguimos, ¿Qué em, tono? No, se digamos, pegó. conversando sobre la importancia, qué pasó en este Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal. Se pusieron como objetivos estratégicos, ¿verdad? Aumentar la sensibilización y la comprensión mundial, no solamente de los espacios locales, ¿no? En torno a la pesca y a la acuicultura, que se hace en pequeña escala, y a fomentar las medidas de apoyo para su contribución al desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es a ver cómo hacemos más plata, sino que es justamente cómo hacemos para dialogar con la naturaleza, producir para vivir y que ese alimento sirva para grupos y comunidades y no para la maximización de ganancias, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo hay una preocupación por las formas de producir, de administrar, por las formas de organizar, ¿no es cierto?, los procesos económicos. Por eso es necesario comprender la importancia de la pesca artesanal como parte de una economía del mar, de esa economía del mar que no busca la sobreexplotación, no busca el extractivismo, sino justamente organizar las formas que tenemos de producir, de distribuir, de consumir, para que podamos seguir viviendo en armonía con el sistema. Para aumentar esta sensibilización y la comprensión mundial en torno a la pesca y a la acuicultura, es necesario promover el diálogo y la colaboración. Les pedimos por favor si pueden cerrar sus micrófonos, así nos escuchamos. Promover el diálogo y la colaboración entre los pescadores, entre los piscicultores, los trabajadores de la pesca en pequeña escala, los gobiernos, otras asociaciones claves a lo largo de la cadena, y seguir fortaleciendo la capacidad para mejorar la sostenibilidad. La sostenibilidad, como cierre a estos dos primeros párrafos que estamos compartiendo, no es cómo hacemos más plata, sino cómo producimos sustentablemente, cómo hacemos para tener eh, una, una pesca que no tenga que ver con la explotación marítima. Y mediante la creación de esta conciencia sobre el papel de la pesca y la acuicultura, el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal del 2022
va dirigido a fortalecer la interacción con la ciencia y las políticas públicas. Cuando hablamos de ciencia, no hablamos solamente de las ciencias duras, de las ciencias científicas de las universidades convencionales hegemónicas. En este espacio hablamos de las ciencias endógenas, de las ciencias que existen en los territorios. Por lo tanto, nos interesan las voces de hombres y de mujeres que se autoperciben, que se autorreconocen, como parte de este mundo de la pesca artesanal. Por eso la tenemos acá a la compañera Elvia, así que sería importante, no sé, Livia, como vos te parece, pero que ella pueda tomar la palabra. Genial, Elvia, bienvenida. Qué maravilla tenerte por aquí. Pues entonces, si te parece bien, Claudita, ahorita nos sigues enriqueciendo con ese conocimiento que tienes. Y entonces, Elvia, si tú gustas compartirnos tu experiencia como mujer anfibia, como mujer nacida del bosque, nacida de la naturaleza, nacida de esa riqueza, que vivió y compartió tantos espacios con todo tu pueblo. ¿Nos quieres compartir tu experiencia como mujer naciente dentro de esos espacios? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Espero que en Elvia? sincronía con el universo, con la madre, con este mes que Buenos días. dice ser conectado con nuestras mujeres, madres y desde Buenos las días. diferentes cosmovisiones y visiones de mundo, sea la Virgen en avocaciones para las personas y para los pueblos desde la Pachamama. Un saludo fraterno de esas mujeres que construyen vidas y vidas en abundancia. Entonces, me han solicitado como desde esa visión de mujer anfibia, de mujer negra, partera, de mujer aguat, que también soy indígena de Barbacoas, Nariño, nacida en Magui, Payán, a la orilla del río Patía y crecida en la orilla del río Caquetá, en una finca que por el lado de adelante pasaba el río Caquetá, por detrás el río Mandur, y en la esquina está el sitio sagrado llamada la Laguna del Bututo. Entonces, digamos que además, desde la parte de los signos zodiacales, mi regente es el agua. Entonces, por lo tanto, conectada por todas partes con la sagrada bocia, como dicen los indígenas muisca, la madre agua. Digamos que desde este sentir pensar de agua, de ambiente, de equilibrio, un sistema acuático complejo que existe, pero que a veces no se valora porque la primera agua que debemos revisar son las aguas nuestras, si están limpias, si están puras, y si esas aguas están teniendo ese encuentro, esa alimentación. Para nosotros el río lo era todo y lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque a través del río era el espacio de intercambio, encuentro, de alimentación y de proyección de nuestras existencias para aprender a fluir sin preguntar, conectados con el río. Desde esta mirada y esta visión compartimos con los indígenas ingas y con la familia Quiñones Cortés, que estábamos en el mismo orilla del río, donde aprendí que la resiliencia y que el compartir no era un discurso, sino una vivencia cotidiana. Cuando bajábamos al río con el totumo a recoger el agua, muchas veces en el potrillo estaba la comida, estaba un pescado, un animal que había cogido el indígena amigo vecino y lo dejaba allí como parte de esa resiliencia, pero también de ese encuentro de decir por aquí pasé, y a nosotros también nos tocaba hacer lo mismo porque los padres no nos enseñaban con teoría, sino con práctica. Es así como empecé
a disfrutar del buen vivir y comprender la común unidad, la comunidad. Después de un gran día de pesca, en la noche las mujeres y los hombres disfrutamos la fertilidad, la abundancia a través del baile, del compartir, de esa alegría frente a haber tenido con qué comer y con qué vivir mejor, para que Hola, luego, buen al día. día siguiente, Pregunta, ¿sí se puedo pudiéramos... conectar, Javier? Perdón, Sí, y perdón. me dijo que ¿Pueden cerrar sus hace micrófonos, por hace favor, cinco para poder minutos me dijo que escucharnos? 15 minutos, yo creo que en 10 minutos ya se conecta. Sí, porque nada más lo tenemos a él y la que está Perdón, un hablando. momentico, ¿Quién tiene ella. el máster es Livia? Para Ah, insistirle. No porfa, tengo te encargo yo mucho, ¿Claudia? hermano. el control, ¿Quién mi es el hermano. admin? Sale. Gracias, vale. Yes. ¿Quién es el admin? Por favor, sus micrófonos, ciérrenlos para poder escuchar a nuestra exponente La y este persona que tenga el importante va cortando, testimonio. le corta Gracias. le corta el audio a quien no. ¿Listos para continuar? Ok. Elvia, por favor, continúa. Gracias. Bueno, entonces les estaba hablando del disfrute, del buen vivir, después de un gran día de pesca o caza colectiva entre indígenas, negros, mestizos, o sea, los vecinos de la comunidad que salían a cazar y en la tarde, cuando llegaban con los alimentos, las mujeres al río, a lavar, a arreglar los alimentos para toda la semana, que serían compartidos para poder hacer la manocambio o los encuentros o la minga. Cada espacio de pesca tiene una forma de aprendizaje específico y especial que aprendí como maestra de las tribus indígenas en otro de los ríos que me bañó la conciencia, el Fragua Grande, sobre la Amazonía colombiana en la Baja Bota Caucana. Este espacio, que también fue un espacio de aprendizaje, pero también de supervivencia, tiene sus instrumentos claves para poder hacer la recolección de los alimentos y para poder tener las vivencias. La pesca está el nailo, el anzuelo, la atarraya, la catanga, el chinchorro y muchos otros más. Pero también tenemos la posibilidad de aprender desde la Universidad de la Vida de qué manera del cuidado, el cuidado de cada uno y el cuidado del otro. Una de las reglas claves para poder estar en la orilla de un río es que desde muy niño aprendas a nadar. Es una exigencia de existencia. Entonces, desde estas situaciones de desafíos de la vida, un hombre o una mujer anfibia aprende a comprender que es uno con la naturaleza y con los otros, que camina, pero que también piensa, pero que también pervive, pero que también resiste a muchas circunstancias que a veces no son las mejores, como cuáles el desplazamiento forzado, desde ese mundo que uno viaja en la imaginación de las palabras, de los aprendizajes, de la vivencia, de los oficios, de la agroecología, entre muchos otros aspectos que hemos ido aprendiendo, ese aprender como con H, donde lo cojo, lo vivo, lo siento y lo cargo en la existencia. Pero esta pervivencia y estos escenarios también necesitan de unos recursos claves para poder vivir allí en esos espacios, como cuáles. Tenemos la canoa, el potrillo, la quilla, el bote, el remo, el canalete, la palanca, todos estos instrumentos indispensables para saber superar las dificultades, pero también para entender cómo comunicarnos, intercambiar de manera precisa y colectiva con quienes, con los miembros de la familia, con los vecinos y con la comunidad en general.
Y por qué no decir que para que esto fuera posible existieron en mi vida seres inolvidables en mi existencia. Elvia María Cortés Landázuri, mi madre, y Anacleto Gregorio Quiñones Angulo, mi padre, que ya descansan en otro escenario de la cosmovisión ancestral, desde donde siguen iluminando a su familia y a sus vecinos, y nosotros plasmando el legado de lo que ellos nos dejaron. Por eso, como hermanos, el valor del mayor, el valor del guía, del modelo, del aprendizaje mutuo en familia no se puede perder. La finca en Bututo, Putumayo, Río Caquetá, fue dejada y aún está en ese espacio solitaria. ¿Por qué? Porque el cuidar de las plantas, de los animales y tener una cosmovisión ancestral donde se celebraba todo, hizo que vecinos, amigos, incluso Estado, se pausaran 15 días en la finca, motivo por el cual en el año 1997 la finca hasta el día de hoy quedó abandonada. Ese es parte de un contexto también de que hoy en día vemos que el agua es un recurso inevitable para poder existir. Y al estar ubicada la finca en ese espacio estratégico, pues nosotros nos convertimos en seres vulnerables por la riqueza de nuestro territorio. Estos son algunos de los elementos de los que le habla una mujer anfibia, una mujer que creció a la orilla del río y que de alguna manera al hacer la comparación en el espacio urbano en el que ya hoy estoy por el desplazamiento, por 2 traslados por seguridad, por no perder la identidad, como me dijo cuando apenas llegué acá y fui a hablar con una psicóloga porque quería acompañar a mi hijo, me dijo, es que usted habla como una persona desubicada culturalmente a la que habría que mandar a un psiquiatra. Entonces, les agradezco mucho porque hasta ahora en 11 años aquí en Pereira no los he necesitado, gracias a Dios, porque alrededor de mi casa puedo mostrarles aún. Yo sigo siendo esa mujer que tiene alrededor de su casa llena de plantas medicinales y de frutos incluso, para no perder mi identidad como mujer negra, campesina y seguir pariendo una cultura que respete y no que sea un discurso de interculturalidad. Y a pesar de las adversidades, del racismo estructural, porque es una de las ciudades que más duro me ha dado en eso, pero cuando uno es un negro cimarrón, eso simplemente es una provocación para sacar lo mejor de sí y seguir entregando como lo hace el agua. Todo pasa, fluye, se transforma, se cambia y se posiciona otras formas de ser y de vivir aquí y ahora en esta existencia. Entonces, dejo espacio para preguntas, puedo profundizar algo otros aspectos, por ejemplo, ¿qué es para ustedes una catanga? Que creo que para muchos no lo es reconocido. Entonces, ¿qué son instrumentos de pesca sencillos en los que uno tiene la dicha de poder respetar la madre naturaleza? Porque los pececitos entran muy fácil sin maltratarse. Y si uno ve que cogió unos muy pequeños, entonces uno puede, después de que saca la catanga, el instrumento, puede regresarlos al río, los que considera que ya no están en condiciones de ser usados para el alimento de ese momento. Entonces, ahí les dejo pues como esa situación de vivencia cotidiana con la vida, y entonces puedo seguir compartiendo con ustedes de acuerdo a las inquietudes que este pequeño y sencillo diálogo haya generado. Excelente, Elvia. Gratitudes mil. Qué maravilla y poder conocer de primera mano esas experiencias
cómo es que definitivamente el río hace parte de la vida de todos esos seres humanos que están ahí. Igual nosotros hacemos parte de esa naturaleza y de ese entorno y el poder, como tú dices, el devolver los pececitos pequeños es mantener un equilibrio, mantener la semilla viva para que no se acabe ese alimento para las futuras generaciones y hasta para la misma generación de uno, porque la naturaleza es tan abundante y tan grande que todo el tiempo nos está alimentando, nos está dando y sin pues pedir nada a cambio, sinceramente. Nosotros solo tenemos que tener el cuidado de ser mesurados en el consumo y en el uso directo de todas estas abundancias que nos está brindando la Madre Tierra. Muchas gracias, Elvia. Bu- Miramos si hay buenos alguna días, pregunta. Buenos buenos días. días. Bueno, soy Mireya Emperatriz Quiñones, yo soy hermana de Elvia y a propósito quiero como compartirles la imagen de una catanga, porque yo acá tengo una fundación y he tratado de tener algunos instrumentos musicales y algunos instrumentos también pues, de pesca, de artesanías propias de nuestra cultura afro-pacífica. Entonces quiero aprovechar para mostrarles por aquí por la cámara una catanga. La Gracias, cámara está Mireya. apagada. La Gracias cámara por está ese apagada. aporte. Gracias por ese aporte, Mireya. Ponga, como lo decía, ella es mi hermana y bueno, ahí tienen un testimonio más de la vivencia de la familia. Entonces, hazle, ponla. Y no Aprovechemos, solo la catanga, allá hay aprovechemos. canalete, allá hay los instrumentos que Sí, tengas bueno, entonces allí. acá, sí, les quiero mostrar la catanga. Mireya, A Mireya, ver, yo sí. aprovecho, ya que nos vas a enseñar los instrumentos, eso, que nos cuentes exactamente cómo se usa cada instrumento y en qué momento lo hacen, y que nos compartas esa experiencia maravillosa de esa vivencia en esos ríos. ¿Cómo es? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, un poquito ahí para complementar, entonces, pues sí, el tema de la vivencia, además de aprender a nadar, hay que saber remar, hay que saberse mover en el río, porque ese es digamos, es el medio de transporte principal, ¿cierto? Entonces, el remo, no sé si lo ve, ¿sí? Hermoso, hermoso, ¿Lo sí ve? lo vemos. Sí, Este espectacular. remo tiene historia. Este remo, mi papá se lo hizo a su hermana menor, Elda María Quiñones Angulo, y se lo regaló cuando ella cumplió 15 años, y aquí lo tengo, porque Belleza. ella se lo trajo a alguien se lo trajo de Nariño, y ella lo conservó, y hace unos 2 años me lo trajo y me dijo, mire, mija, este remo su papá me lo hizo de regalo de cumpleaños cuando dio los 15 y quiero que usted que quiere conservar herramientas y cosas, se lo trajo y me lo ha dejado. Tiene recatón Elvia. Yo creo que Elvia no lo ha visto. Sí, sí, él tiene recatón, que muéstrele qué es el recatón, es la El parte recatón eso es metálica. Ujú. en la punta, se le coloca eso es metálico y ella, mira, para empujar la piedra, para coger más fuerza y no se va a destruir y se conserva más el remo. ¿Sí? Para Hermoso. nosotros no es remo, es canalete. Esto Ajá. ronca, ronca canalete, ¿no? Es una canción Y el canalete de, de chachajo. ajá, de Ajá. chachajo, vea. Tiene más Ese es de, Wow. ya un árbol. prácticamente, tiene que, mi tía cumple ahora 84 años, o 84 creo que cumple ahora el 27 de mayo. Imagine cuando cumplió los 15, todavía está el recatón, el canalete con su recatón. Está Sí, entonces la catanga, ¿eh? Mira la catanga, 69 años, casi 70. miren la catanga, qué ¿sí? hermosa. La catanga, entonces los peces se entran por acá, ella se asegura de acá, se amarra de esta parte, estas Ajá. orejitas son para amarrarlo, asegurarla de un árbol, algo que lo fije, y se queda hundida en el agua, entonces los peces entran por acá, entran pero no pueden salir, ella se le deja comida, se le echa comida, maíz, algunas comidas, alimentos para que los peces entren a comer y ya se quedan atrapados. Entonces tenemos el potrillo, mira, acá tenemos un potrillo, Muy hermoso, ¿sí? Un potrillo acá. Este lo simbólico. compré hace 2 años en la feria artesanal allá en Colferia, en Bogotá. Hola, y el remito de este y no lo veo. Ay, acá está el remito, un remito, lo compré con el remito.
Hermoso Acá está. tengo otra catanga. Aquí hay varios, aquí tenemos abanicos. Estos abanicos fueron hechos de nuestras tías. Lo mismo que estos Canastos. canastos, Y que se usaba también canastas para recolectar, para digamos, recoger. los Aquí también se peces, pesca, los se hunden el agua animales, y ellos salen el ajá, agua y el pescadito queda ahí, ahí para lavar atrapado, el ¿sí? arroz, el maíz. Correcto. Tiene muchos usos los canastos para transportar los alimentos, para llevar carga. Se cargan, se amarran y uno se los ponía acá en la cabeza o acá en la espalda, en los hombros y cargaba ahí como una herramienta para, un instrumento para cargar. Aquí tenemos tambores, Sí, estoy viendo. sí, aquí tenemos maracas, sí, hay Ajá. variedad tenemos cunupno. Los qué bonitos. Me imagino que muy, muy El usados. pilón, muestra el pilón. Tenemos el pilón, ajá. Aquí está el pilón, vean, una réplica de pilón. Hermoso. Sí, aquí tenemos muchas cositas. Tenemos WhatsApp para el tema de la música. Este WhatsApp era de la tía Andrea. Genial. Todo es con... Aquí hay muchas cositas propias de nuestra Bueno, cultura, ya y sobre digamos todo que fueron, tenemos bateas, las bateas, esto también que era clave esa porque sí hace parte de aquí los arreglábamos los instrumentos. pescados, era como hoy tener platones, estos eran de madera, ¿sí? Ajá. Pero también las hacían bien bonitas y organizadas Perdón, para mire ya meter. ahí, perdón, mire ya ahí, que eso no se llama batea, una zafati. Sí, pero no, artesa, nosotros en allá le llamamos artesa, Ajá. artesa. ¿Para qué se Artesa. usaba la tesa? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se La usaba? teníamos como para lavar la ropa, habían unas para lavar ropa, otras para tener en la cocina, en la casa, como decirlo, y tener poncheras o platones, eran Ok. de madera, y nosotros las hacíamos así larguitas, pero también las hacían más redondas, ¿sí? Ajá. También que las hacen, también tenemos las cucharas de mate, con las que cocinábamos y también pequeñas para comer. Pero Ok. también tenemos el calabazo que lo tengo acá escondido porque ya me lo En todo partieron. el contexto. Acá tengo un calabazo con el que sacábamos el agua del río, solo que me lo han partido y lo tengo acá escondidito Genial. para poder, mira, tiene un hueco acá y por este hueco se le sacaba lo que lleva por dentro el tumo, nosotros decimos calabazo, y por aquí lo cogíamos, lo llenamos de agua y sacábamos agua del río para llevar a la casa. Sí, Genial, hermoso, calabazo. hermoso. Todas hechos de Muchas las tías todavía, de la gracias. tía Muchas Clema, gracias, Mireya, mi por tía Clemencia. compartirnos. Entonces tenemos muchas cositas Maravilla. que podemos mostrarles así como a grosso modo de nuestra Digamos cultura, de que, nuestro saber. Como para digamos, completar un poco, también los mates para tomar, para sacar el agua o para tomar los alimentos, y ¿sí? Para servir. para echar el oro cuando se playa, Ajá, ya conectando con el río, luego de que está allí con la agua, que es una arena ajá. negra, y se hace todo el trabajo para sacar el Porque oro en otro es que espacio. me tocó venir corriendo cuando empezaste a hablar, porque como esto está en otro lugar donde yo vivo, Listo. entonces me Sí, tocó, cuando dije, no, hay que mostrar la lo catanga, hay que importante, mostrar la catanga. Dije, hay que mostrar la catanga y bajé. ¿Listo? lo más Creo que ya importante compartí. es que se pudo Muchas alcanzar a gracias. conectar, se pudo Muchas Sí, alcanzar gracias a porque me marcó, conectar. porque también se me había. Mira, y esta es una raíz de una plantica que es como una palmita para batir el chocolate, como decir el hermoso. boninillo, pero esta es de una raíz de una planta. Todo eso. Qué maravilla. Bueno, Todo Mireya, natural. muchas Entonces ahí lo gracias por tenemos. esa ampliación testimonial Muchas gracias. de verdad que Gracias, sí. mujer hermosa. Qué Mireya Gracias. también está gracias. dentro del doctorado. Estamos conjuntamente haciendo, digamos, todo Sí, este trabajo. Gracias, Mireya, por estar ahí. Mireya es la hermana mayor. Entonces, digamos que también hemos compartido muchas cosas juntas, vivencias, y creo que quedó claro que lo que estoy comentando es una vivencia real que puso demostrar desde ese esto se museo trató. vivo que ella Esa fue la está idea. construyendo, y desde Esa fue todo la lo que se venía haciendo cada uno de los idea. miembros de la familia, desde las diferentes organizaciones, teniendo en ¿Por qué? cuenta las ¿No está bien? ¿Está diferentes cerrado ahí? edades, pero que tuvimos una familia y una comunidad que nos enseñó valores prácticos y concretos. Entonces agradecemos desde la familia en general este espacio que se nos brindó el día de hoy a través de la Universidad del Buen Vivir, y quedo atenta a cualquier pregunta. Voy a estar aquí el resto de la jornada
porque me parece que por respeto yo tenía otra actividad porque también hago parte de unos procesos rurales como coordinadora de la Red de Educación Rural y Campesina de Movilización Social por la Educación con Planeta Paz. Hoy estamos en el encuentro de todos los coordinadores de redes, pero yo me disculpé allá para poder estar estas 2 horas con ustedes porque la escucha atenta y respetuosa fue parte del aprendizaje colectivo en comunidad, en familia, donde nosotras crecimos y nosotros crecimos en este matriarcado que somos 11 hermanos, 2 hombres, 9 mujeres. Entonces, nuestra feminidad no ha sido teórica, ha sido de vivencia cotidiana Maravilla. permanente. Divina, Elvia, divina. Elvia, hay dos preguntas aquí hermosas y me encantan. Dice, yo quiero preguntar por su huerto doméstico y por favor, pueden compartir sobre la música y su voz como parte, a ver, ¿qué me fue? Se me fue. Y su voz como parte de su labor del cuidado de la vida del río. No, necesita ver a su mamá. ¿Qué nos inventamos? Por acá tengo una hermana que también hoy es. Dice niño de Entonces, bueno, me vuelves a repetir la pregunta, que esto aquí ya se convirtió en un aprendizaje colectivo en familia, porque acaba de llegar mi hermana, una de las menores de Putumayo. Repíteme la pregunta para que ella la escuche y vamos a ver qué nos inventamos rápidamente. Pueden compartir sobre la música y su voz como parte de su labor del cuidado de la vida del río. Y con mucho gusto Ya, compartimos. ya en unos minuticos les vamos a compartir porque yo no canto con cuaderno ni con hoja de papel, yo canto de mi memoria porque Dios me dio el ser. Entonces significa que nosotras les vamos a hacer unos estribillitos rapiditos, en unos 5 minuticos se los estamos compartiendo. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta, yo quiero preguntar por su huerto doméstico, por favor. Bueno, eso digamos que responder a la identidad no es fácil, es difícil, sobre todo en los contextos urbanos. Voy a ver si soy capaz de voltearle la cámara. Ya. Entonces, aquí usted ve, acabo de salir de la puerta de mi casa. Estoy en el garaje de la casa. Puede ir viendo. Un garaje para plantas, qué maravilla, me Mire, encanta. mire, mire, mire. Aquí está nuestra amada planta del bien y del Coca. mal, depende cómo lo use. Coca. Vea, la coquita aquí está porque ya no puede faltar. Y Sagrada aquí están. No puede faltar esta que es hasta contra el cáncer. marrón. El cilantro cimarrón. Aquí Cilantro. tenemos, por aquí estamos usted también lo reconoce, señor Orégano. Orégano. Por aquí usted también lo reconoce. ¿Quién es él? Espérate. Sí, lo conozco, pero no me acuerdo el nombre ahorita. Ahí la voy a dejar pariendo un ratito. Porque es la forma de un hígado y ya sabe que ya eso tiene un mensaje muy grande, muy exuberante. Por acá tenemos a Don, muy florecido. ¿Cómo se llama él? No lo alcanzo a ver bien. O sea, no es porque no lo acerque, sino porque no alcanzo a definir. Vea, es grandotote, véala aquí. Me llamo pronto Alivio, dígale. Pronto alivio, sí, señor. Me llamo pronto Alivio, dígale. Excelente para los dolores de estómago. Bueno. Todo Y para... acá tengo una que incluso si las personas se les da yagé y están en un trance, me pueden sacar, diga inmediatamente cómo me llamo y si hay contaminación, purifico todo el aire. Pero al mate, Y no si sé. hay problemas y si hay problemas de riñón también, por debajo si la conoce, así moradita. No, Me no. llamo, me llamo Ortiga o Pringamosa, mi amor, la quiero mucho y aquí le tengo flores también. Maravilloso, maravilloso. Y Bueno, aquí estoy yo, aunque me digan que soy muy complicado, que porque yo soy el señor borrachero, diga, no, yo soy un sabio que después del árbol del yagé, soy uno de los que puedo hacer muchas cosas. También son plantas del bien y del mal. Y aquí tengo a doña Maracúa.
Maracuyá, maracúa, Maracúa, esta es dulce. maracúa, El sí. maracuyá está al frente, Ese que maracúa le es roja cogí por dentro. 45 maracuyá, se vea, Maravilloso, está aquí en excelente. otro árbol mucho más grande. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto de la huerta dentro de un garaje? Que si usted sabe ser campesina de verdad, si usted tiene el conocimiento, si usted tiene el amor propio por no dejarse eliminar por el contexto donde llega, usted puede aportar muchas, pero muchas, muchas cosas, porque la transformación y la interculturalidad no es color de piel. Es aprendizaje de la Universidad de la Vida que se comparte con los otros para que el buen vivir no sea un discurso, sino una práctica existencial. Maravilla, Elvia, muchas gracias. Qué maravilla Entonces, ahí les compartir tu decimos lo del casa, agua, va de una, compartir tu les vida, cantamos compartir y todo. salimos ya de este espacio de construcción colectiva. Entonces, aquí, aprovechando que la hermana llegó desde muy lejos, doña María Mirla Quiñones Cortés, entonces les vamos a cantar, ahí se las despresento, vea. Vamos a ver. Qué hermosa. Y con el instrumento maracas y WhatsApp. Bueno, es una sola estrofita porque pues el espacio, el tiempo y la premura, pero cuando desean hay más. Uno, dos y tres. El río nos da la vida, también el alimento. El río nos da la vida y también el alimento. Con su canto nos enseña a vivir en movimiento. Con su canto nos enseña a vivir en movimiento. Del tronco nació la rama y de la rama la flor. Del tronco nació la rama y de la rama la flor. De la flor nació María y de María el Redentor. De la flor nació María y de María el Redentor. El río nos da la vida y también el alimento. El río nos da la vida y también el alimento. Con su canto nos enseña a vivir en movimiento. Con su canto nos enseña a vivir en movimiento. Bravo, qué maravilla. Me encanta, qué maravilla, qué bonita tu familia, mujer, qué valioso, qué tesoro tan grande el que tienes y que conservas. Muchas gracias a todas, a ti, a tus hermanas por compartir con nosotros este espacio tan maravilloso, por enseñarnos y por mostrarnos ese mundo de allá, ese mundo que nosotros desconocemos porque nosotros sí no somos anfibios, nosotros somos de acá, territorio. Entonces, claro, desconocemos tantas cosas, tantas riquezas que hay. Te agradezco tanto, Elvia, es muy amable y pues no sé, otros compañeros si tienen alguna otra preguntita para Elvia, porque ella como sigue en sus labores. Aquí dicen todos, Elvia, excelente aporte, muchas gracias, gracias, gracias por ser y estar, Shell, dice, muchas gracias, excelente Excelente, aprendizaje. Elvia. Esa familia anfibia, adorable. Sí, qué maravilla. Muchas gracias, Elvia. Muchísimas gracias por La compartir gracia sea para los Dios y para la aprendizajes. Pachamama, que aquí se las presento. Qué Hermosa, hermosa. hermoso, hermoso. Bueno, Elvia, muchas gracias por ese espacio, por esa riqueza. Entonces, damos continuidad a nuestro doctorado. Estaba en uso de la palabra Claudita cuando abrimos el espacio para que Elvia compartiera debido a pues a su premura de tiempo y que ella pues abrió ese espacio para compartir con nosotros tan maravilloso. Claro Entonces, que sí. si quieres, Claudita, continuar de pronto y terminar la idea con la que estabas para que continuemos luego con Marito Gil, que Dale. Marito viene también a contarnos cómo es que se ha afectado el clima, ese cambio climático y por consecuencias precisamente de lo que son las pescas industrializadas
y las prácticas de la industria dentro de los territorios acuíferos que nos han afectado tanto. Entonces, Claudita, si gustas, otro Sí, momento. cómo no. Gracias, Eh, gracias. eh, Dos renglones para darle paso a Mario y para no utilizar tanto el tiempo. Decir que las economías ancestrales, las economías para la vida, están en diálogo con la biodiversidad. Por lo tanto, necesitamos construir alianzas con esas redes que ya existen en Perú, en México, en Colombia, en Argentina, de pescas artesanales, para fortalecer esos procesos, para visibilizar en mapas pedagógicos, interactivos, porque justamente las economías transformadoras que vamos a tener ahora en México en noviembre, en el 2026 y luego en Argentina en el 2027, son justamente los escenarios para visibilizar esto que estamos construyendo aquí desde el doctorado y llevar a Cotonú, a Benin, ahora en agosto. Por lo tanto, vamos a tener un espacio que va a ser, la primera hora va a ser en francés, el 16 ya hablamos con Saído para que esté con su equipo. Vamos a hacer un resumen de lo que pasó en el primer trimestre y en los comienzos de este segundo trimestre, en el doctorado alternativo de economías de alimentos ancestrales y salud comunitaria, y allí mismo vamos a organizarnos para llevar a Cotonú a uno de los ejes temáticos que justamente Elvia y quienes moderan el espacio, justamente estos procesos, porque son los escenarios donde hay que incidir, son los escenarios y son estas voces, las voces de esta familia anfibia divina que vimos, porque justamente como habíamos visto al principio, en el 2022 fue declarado por la ONU el Día Internacional. Así que bueno, damos paso a nuestro compañero y luego seguimos. Muchas gracias. Excelente, Claudita, muchas gracias por ese contexto. Eh, Mario, ¿estás por ahí? Bienvenido. Hola, Está- ¿cómo están todas y todos y todes y Bienvenido a este tutis? espacio. Te ¿Qué dejamos más? para que nos compartas ese tema de economía del mar y cambio climático, Mario. Mira, eso como nada, como un pececito. Dale, Mario, dale. Las olas del mar, las olas del mar. Bueno, muchas gracias por el espacio. Voy a compartir un poco la pantalla, pero espere, pongo lo que le iba a mostrar. Este no es este, ¿dónde está? Ay, se perdió. Ay, bueno, espere que es que se me apagó el computador, entonces me ha perdido este cosito, pero ya lo vuelvo a enmendar. Si quieres, quería pues además agradecer a la compañera Elvia, porque esta relación, una vez, pues como recordando una vez que estuve, que hicimos un encuentro en economías transformadoras a nivel nacional en Colombia, y entonces apareció esto ¿cómo se llama eso? Había un muchacho eh, afro que nos contaba y que le preguntamos sobre el territorio, que nos contara sobre cómo funcionaba el tema del territorio. Y entonces él nos decía, era muy interesante, nos decía que en el lago, en el río, en la quebrada de la comunidad, pues era donde se daba la conquista, ¿no? El tema de la coquetería. Y entonces que durante mucho tiempo, pues es decir, uno se iba a bañar, la chica se iba a bañar al río. Y entonces el chico le tiraba una piedrita. Si ella volteaba a mirar, pues es que le interesaba. Si no, pues no. Y entonces decía el tipo, decía el muchacho, era muy interesante, decía, imagínese que de ese río depende la reproducción de nuestra comunidad. Imagínense si los acaban con el río, así. Pero así, esa relación tan curiosa, interesante, pero la lógica del territorio que tiene que ver con eso, con esa relación que tenemos hasta amorosa
con el territorio, ¿no? Es muy interesante. Qué Por gracia. eso quería decirle a la compañera Elvia, que es muy interesante lo que nos compartió. Bueno, ahora les voy a compartir un video. ¿Pues cuánto tiempo tengo yo? Tienes 20 minutitos, Valen. Ah, bueno, menos mal. Entonces les voy a compartir un pequeño videíto y luego les voy a hacer una presentación. Ay, ¿me puedes autorizar el compartir, Claudita, por favor? Les voy a compartir un pequeño videíto y luego les voy a hacer Entre una tanto le presentación. compartes en la pantalla a Mario, y Mario comparte su presentación. Yo les quiero compartir que tengo un amigo muy bello, él, del Chocó, y allá también son comunidades anfibias. Y resulta que el compañero nos cuenta que su tradición es que, obvio, siempre la pesca, 100%, y ellos tienen que pasar de un manglar a otro manglar, y todo se hace por agua. Y ellos, la forma de pescar allá es a punta de atarraya, solo son atarrayas. Entonces me deja sorprendida ver cómo para ellos poder, bueno, hay otra herramienta que no sé cómo se llama, que es mucho más grande que la atarraya, y ellos tienen que sumergirse en el mar y en el mar tienen anclados como unos postes, como unos palos anclados dentro del mar y allá abajo lo que hacen es amarrar estos instrumentos, estos que no son atarrayas, no sé, no sé cómo se llama, y lo tienen que amarrar. Entonces ellos, Chinchorro. bueno, eso, gracias, Elvia. Ese chinchorro, entonces ellos tienen que amarrarlo allá abajo, porque ellos lo dejan de un día para otro o de 2 días, así. Y entonces, para poder sumergirse allá, tienen que aguantar mucho la respiración, de manera que ellos desarrollan una resistencia pulmonar. Para mantener el oxígeno y poder llegar hasta allá y sostener el aire para poder hacer el amarre o el desamarre en el momento cuando ya van a cosechar entonces él me cuenta que los nudos que hacen con esos instrumentos son unos nudos específicos. Ellos me estuvieron enseñando cómo hacer esos nudos, pero para mí eso es súper complicadísimo porque eso es como hablar otro idioma para mí. Entonces, él me mostraba todo este tipo de nudos que son fáciles de desamarrar en el momento de que ya vayan a cosechar, porque la cosecha tiene que ser pronta y rápida, porque los peces tampoco se escapen. Entonces me parece maravilloso que son tantos desconocimientos que tenemos de este mundo, que vale la pena definitivamente compartirlo. Marito, ¿ya tienes Ya pantalla? está, ya Perfecto, está. Marito, dale, ¿Todo el dale, mundo está viendo dale. la pantalla? ¿Cierto que sí? Entonces voy Sí, a compartir este pequeño Sí, claro, videito. dale, dale. ¿Escuchan? ¿Se escucha? Claro, fuerte y claro. ¿Se escucha el video? No, se te el escucha No. a video ti. no. Quienes lo niegan están tan ¿Se escucha? debilitados que también habrá Sí, que ya, recordar. ahora sí. Tierra es esférica, que hemos viajado a la Luna y que Finlandia existe. Y sí, hay gente que no se lo cree. Afecta ese cambio climático concretamente a la biodiversidad marina y a la pesca artesanal de las Islas Baleares. Soy Tony Roch y esa y otras preguntas las responderemos en este nuevo episodio de El Periscopio. Lo más evidente es el aumento de la temperatura. La media ha aumentado 1,6 grados en los últimos 42 años. Suena poco, ¿no? Pues es muchísimo. ¿Quién ha dicho eso? Toda la comunidad científica. Pero en concreto, yo soy Marta Albo Puigcerver, investigadora en el Centro Oceanográfico de Baleares. ¿Y qué consecuencias tiene entonces ese aumento de las temperaturas para las especies marinas? El aumento de la temperatura crea grandes cambios en la biodiversidad de nuestros mares. Y hay especies como el gerret o el yonquillo que no les gustan las aguas calientes y buscan zonas de aguas más frías. En cambio, hay otras especies de aguas más cálidas que están aumentando y cada vez son más frecuentes en Baleares, como la jurela o la vieja colorada. Además, el incremento de temperatura genera
las condiciones propicias para que especies invasoras se puedan establecer, como por ejemplo el caso del cangrejo azul. Cuando pensamos en la vida marina, nos vienen a la mente los peces, pero también sus hábitats. ¿Están amenazados? Pues sí, Tony. Aquí en Baleares, un ejemplo clarísimo es la posidonia, que aparte de por la temperatura, está afectada por las actividades humanas y por la contaminación, afectando a la capacidad que tiene de captar CO2 de la atmósfera y también afectando a todos los peces, ya que la posidonia es un hábitat esencial para especies como el mero, el sargo, la dorada o el dentón. Vaya, pues muchas gracias, Marta. Por cierto, ¿cómo te has metido en mi ordenador? Conciencia. Ah. Lo que afecta a los hábitats afecta a los peces y a los pescadores, claro. La flota pesquera balear ha disminuido un 20% en 10 años. Normal, tienen que enfrentarse a las consecuencias del cambio climático. Olas de calor marinas, ranas, cambios de los vientos y corrientes, además de compartir el mar y sus recursos con embarcaciones de recreo, grandes extensiones. Todo suma y afecta a los pescadores. Más del 80% del pescado que consumimos en Baleares viene de fuera, con la huella ecológica que implica eso. Además de ahorrar en el transporte, las artes de pesca que utilizan en concreto los pescadores artesanales son más respetuosas con los hábitats. Sin ellos, perdemos un pilar socioeconómico y cultural clave para la sociedad balear, aparte de su conocimiento sobre el mar, que es único para los científicos y para la gestión sostenible de la biodiversidad. ¿Verdad, Gori? Així és, Toni. ¿Cómo estáis notando vosotros el cambio climático en vuestro trabajo? He notat un canvi de direcció del vent. Abans hi havia més tramuntanades i més gregades, això vol dir més aigua i més fresca, i ara el clima és més sec perquè bufen més mestrals i també la temperatura ha augmentat una mica. Bé, ha augmentat. ¿Y estas variaciones debidas al cambio climático, cómo han cambiado las capturas? Les captures han canviat, sobretot en els llocs aquí on pescam el peix, i el que és la quantitat no ha hagut molta diferència. Sí que hi ha peixos que fins i tot han augmentat, com pugui ser el cap-roig, i la llampuga ara se manté més temps. ¿Hay especies que hayan perdido presencia en nuestras aguas que capturéis menos? El verderol menys, el pàmpol sí que és ver que ha desaparegut. Por cómo lo cuentas, diría que los pescadores artesanales os adaptáis bien a los recursos pesqueros existentes, ¿verdad, Ori? Sí, els germanos s'adapten molt més en el part del temps i en els canvis tant climàtics com econòmics. O sigui, suportant molt millor les envestides, les crisis. Creo que lo que peor llevaría yo sería no saber qué va a pasar. ¿Cómo os enfrentáis a la incertidumbre? Bé, incertesa supos que n'hi ha totes les feines i sobretot quan estem parlant d'autònoms. Però una és siguent conscient que fins ara l'experiència que he tingut ha estat una gràcies a mon pare, l'altra la barca era familiar i l'altra que he après a adaptar-me i els números surten, diguem. Aquesta és la part que un dels pilars. L'altra que m'agrada, ho disfruto. Vaya, pues me anima mucho tu visión, Gori. Muchas gracias por compartirla conmigo. Gràcies a tu, Toni. ¿Y qué podemos hacer los consumidores? Pues algo tan sencillo como consumir pescado local, de temporada y diverso. Vamos, que lo único que tenemos que hacer es comer bien. Mientras tanto, stay tuned y nos vemos en el siguiente episodio de El Periscopio. ¿Qué tal? Excelente video. Gracias, Marito, por compartirlo. Cuéntanos tú. Este video entonces es de España. Evidentemente que en España hay un poco más de recursos y han habido durante muchas épocas, como en los estados de bienestar en Europa, han habido apoyos a los pescadores, por más de que sean pescadores artesanales, no tienen barcos súper precarios como es en América Latina, donde los apoyos a los pesqueros y las pesqueras artesanales pues son mucho menos, ¿no es cierto? Pero algo que nos cuenta claramente, que es algo que se repite, es la disminución de las especies o que las especies se van hacia lugares fríos o lugares profundos por el calentamiento del mar. Voy a compartir ahora una presentación
Chum, 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 que habla sobre la gobernanza de los recursos. Y luego podemos intentar hacer un análisis más general. Entonces, la presentación está en francés, pero yo se las voy a leer en español. Entonces dice que el cambio climático y la pesca tienen una relación insostenible. Y quiero decir que yo no estoy de acuerdo con la palabra sostenible o insostenible. Simplemente que por defecto, para que la gente lo entienda, se habla de sostenible. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque sostenible quiere decir dentro de la lógica del capital, entonces asumimos de que tiene que haber un tipo de prácticas económicas que se sostengan para que el capital siga funcionando, aún en situación de cambio climático. Yo no creo en el tema del sostenible, yo creo en el tema del buen vivir, quiere decir el equilibrio, pero vamos a entonces avanzar en esta situación. ¿A qué se refiere entonces el tema de la gobernanza y por qué? ¿No es cierto? El tema de la pesca es un desafío para el planeta, la pesca global. O sea, todos los ecosistemas tienen consecuencias que son ligadas al cambio climático. Y los ecosistemas marinos son de los más complicados porque los ecosistemas marinos tienen una diversidad que, o sea, como no la vemos, como el ser humano no la ve, porque el ser humano es el que determina muchas cosas, pues se tardó mucho en entender. Entonces, la pesca es una de las actividades primarias en el mundo, una principal fuente de ganancias para muchas personas, comunidades y sobre todo pues en América Latina hay muchas costas y los ecosistemas vienen cambiando. Esto ha afectado a millones de personas. Los océanos tienen mucha presión, presión atmosférica. Los océanos absorben el 93% de la calor de la atmósfera y el cuarto de la producción de CO2 que son emitidos por el petróleo y el gas y el carbón. Ustedes saben que el CO2 antes pensábamos que lo absorbían solamente los bosques y no, también los mares y los ríos también. Los grandes ríos absorben el CO2 y la contaminación que viene y el calor se llama los gases a efecto de invernadero. Esos también los absorben los mares y los ríos. Entonces, en 30 años, las olas de calor marino aumentaron 50% y la temperatura de los océanos, pues está subiendo 1,5, como lo dijeron en el video. En realidad, hemos subido más que 1,5. Estamos en 1,7. Si llegamos a 2, algunos países, algunas islas, algunos países costeros, algunas economías pesqueras se van a ver fuertemente afectadas por el hecho de que el mar va a crecer. ¿Por qué? Pues porque así como ven ustedes, los glaciares se están descongelando y cada vez más. Entonces, a medida que esos glaciares se van descongelando, va creciendo el mar. El problema es que para las grandes potencias, pues es una oportunidad, porque están intentando allá hacer explotación. Se descongela el hielo y entonces intentan hacer explotación minera en esos lugares, cosa que es terrible. Tras de que ya es terrible que se descongelen los glaciares, pues es peor de terrible lo que está pasando. Pues, de hecho, en Argentina hace poco salió una denuncia de que habían quemado, el gobierno había mandado a quemar el sur de Argentina para desarrollar una explotación urbanística. Creo que quieren hacer una especie de ciudad allá en el sur, bien el sur, allá donde, pues que son lugares que conservan el CO2. Entonces, claro, existe esta tendencia climática y por el lado, pues, de lo político, aumenta la ultraderecha que no cree que hay, o no cree, o no le importa, o simplemente, bueno, como siempre es el clasismo, ¿no es cierto? Entonces, claramente los que sufren más las consecuencias de este cambio climático que es ligado a los mares, pues son los pescadores artesanales, las comunidades ribereñas. Entonces, bueno, entonces, vamos a la siguiente. Entonces, los impactos sobre los recursos heliotics, que son los recursos, o sea,
los seres vivientes que viven en el mar. Entonces, lo que decíamos un poco, que decía un poquito ahorita, que las especies migran hacia los lugares fríos, a los polos o a las profundidades, porque hay muchas especies que no les gusta el calor, entonces migran. Quiere decir que esto reduce la cantidad de peces que son accesibles para la pesca artesanal. Se aumenta 30 a 70% la cantidad de pesca que está teniendo las pescas de arrastre, las pescas más em, industriales. En América Latina, por ejemplo, México, Chile, Ecuador figuran entre los países que más hacen pesca em, industrial y artesanal, tienen las dos, pero en donde más ha reducido la cantidad de pesca. Y la pesca artesanal ha bajado como de 9 a 13% a 11% la pérdida de pesca artesanal. Entonces es un círculo vicioso que agrava el clima. Está todo el tema de la pesca de arrastre que sigue existiendo y es la sobreexplotación de la pesca. Por ejemplo, uno de los pescados, de los pescados más que más se saca del océano es el atún en Ecuador. Es uno de los más explotados de manera industrial y con unas consecuencias terribles para el ambiente, los ecosistemas allí. Entonces, de la degradación de la sobreexplotación viene la degradación de los ecosistemas. Los corales se blanquean. Cuando los corales se blanquean, quiere decir que el mar está muy caliente. Y cuando esto pasa, los peces no pueden vivir allí porque se esconden y porque los colores tienen una especie de relación nutritiva con los animales que hace que allí se queden. Pero cuando se blanquean los ecosistemas, los animales se van de los corales. Y eso muestra pues una concentración de CO2 y una concentración de calor en esos lugares. Bueno, luego se agrava el cambio climático y luego los recursos, o sea, todas las especies animales pues se van, se tienen que ir o se estresan o se mueren, o etcétera. Bueno, hay muchas condiciones allí. Eso hace que se modifiquen los ecosistemas. Uno de los ejemplos que da, por ejemplo, es que el tema del mercado, como el mercado es el que orienta, entonces, por ejemplo, el salmón, que es tan apreciado en el mercado, implica, o sea, 1 kilo de salmón implica 5 kilos de peces, que son unos peces que están en la superficie, que se pescan normalmente para cazar al salmón. Entonces, utilizan 5 kilos de pescado regular para cazar 1 kilo de salmón. ¿Qué significa eso? Significa la degradación de las especies y la transformación de los ecosistemas. ¿Qué sería entonces lo que llaman? Porque es que esto es una especie de lo que se está imponiendo como debate, es la gobernanza. ¿Qué es lo que significa la gobernanza? Es que todos los actores y actrices que participan de un ecosistema deben tomar parte de ese ecosistema. Entre otros, los pescadores artesanales, las empresas privadas, los gobiernos, los pobladores, etcétera. Cosa que no pasa, ¿cierto? Cosa que no pasa. Y esa participación debe ser efectiva. Por eso estamos hablando de la gobernanza climática. Entonces, el gobierno designa el conjunto de procesos por los que los individuos y las instituciones tienen que ocuparse de esta situación pública. Entonces, lo que pasa en este momento es que hay las compañías privadas y los gobiernos, con todas las políticas públicas en torno a la explotación, pues tienen mayor jerarquía y tienen mayor posibilidad de decidir, mientras que las organizaciones pesqueras, los campesinos y los artesanos no tienen esa capacidad. Ha sido el producto de muchas luchas el que siga existiendo la pesca artesanal. Entonces, Secretario, ¿puedes ir redondeando respecto del tiempo, por favor? Te vale, sí. agradezco. Vale, entonces, pues decir que en México se han venido instalando procesos de gestión más ligados a la seguridad alimentaria y a que los pescadores artesanales puedan tener mayor inclusión dentro de la economía global del mar. Y en Chile hay un plan de acción sobre el cambio climático para adaptar la pesca a una pesca más durable. Una de las experiencias
que quería hablar era Ujú. sobre Costa Rica, donde el hecho de la pesca alrededor de la playa fue eliminando la rana, una rana que venía y que hidrataba la orilla del mar, y esa rana se estaba yendo, entonces en Costa Rica adoptaron una modo de pesca donde los pescadores tenían que ir a 100 metros lejos de las orillas, y de esa manera se han venido restaurando los corales. Es decir, hay herramientas y técnicas que se han venido aprendiendo de parte de las pescas artesanales, pero tienen que tener apoyo del Estado para que funcione. Y entonces, bueno, eso. Entonces, ¿cuáles son las debilidades? Pues que hay mucha pesca ilegal, hay muy poca organización política popular de parte de los pescadores, hay una sobreexplotación de parte de las grandes compañías, y tenemos pocos datos al respecto de los mares. Hay todavía investigaciones al respecto. Entonces, eso es, necesitamos unas políticas integrales que equilibren la economía y el medio ambiente, y donde se mantenga esto, pues lo que vamos a encontrar más allá es que van a haber muchos ecosistemas que se van a morir. Entonces, pues eso es un poco lo que yo quería como contar, ya, y como Bueno, Mario, decirles que, muchas gracias. para concluir, Muchas déjame gracias. concluir, para concluir, en, Mario, en, en la actualidad nos venden muchas cosas como por ejemplo las barrages, las hidroeléctricas, como soluciones verdes, o todas esas cosas a los problemas climáticos, cuando esas hidroeléctricas también traen contaminaciones grandes, porque los ríos cogen mucho CO2, más CO2, y botan ese CO2 hacia el exterior. Entonces, y secan los afluentes y todo eso. Entonces, atentan contra la economía pesquera y atentan contra los sí, ecosistemas. además de la lluvia ácida que estas generan, que queman absolutamente todo alrededor. Gracias, Mario, muy amable. Gracias. En Tenemos todo caso, sí, perdóname un lo demorado. testimonio que nos va a compartir Leticia Martínez. Ok. Eh, entonces, para que por favor nos llenes de tus conocimientos, Leticia, muchas gracias. Bueno, pues Gracias, gracias Mario. a ti por la conducción y por tu mensaje y conocimiento, a Claudita, a Mario, a todos los a la compañera de la pesca artesanal, todos los que me han antecedido. Les quiero comentar que soy parte de una gran confederación que se llama Por la Emancipación Social desde hace ya muchos años, donde el presidente es el licenciado Juan Gerardo Carrasco, y el secretario general es Jesús Ramírez Funes, que está aquí con nosotros, que me hizo el favor me apoya, siempre me ha estado apoyando, es una de las personas que gracias a su conocimiento, pues estoy aquí en la economía social que me ha compartido. Y bueno, esta gran confederación nacional está compuesta, pues, por uniones. Yo soy la presidenta de la unión en Coyoacán, luego por federaciones que forman a lo largo y ancho de nuestra república, pues, una gran confederación. Ahora nos va a presentar su experiencia la Federación de Cooperativas Pesqueras de Sinaloa. El licenciado Juan Gerardo años anteriores hizo un gran libro de diagnóstico por todo, pues por todo lo ancho del país, con una cantidad de experiencias muy importantes. Y hace algunos años nos fuimos a un recorrido ahí a Sinaloa, precisamente a esta gran cooperativa, donde pues nos atendieron y nos dieron todo su conocimiento, nos hicieron recorridos. Estuvo, pero muy, muy, muy bonito e importante el conocimiento. Nos acompañó gente del Cruz Azul. Fuimos varias cooperativas a hacer ese recorrido. Y pues me da mucho gusto que el secretario general de nuestra confederación haya logrado contactar al presidente de esta federación, que es, permítanme, que es el señor José Javier García Padilla, que es el que nos va a ampliar la experiencia. Pues les doy la bienvenida tanto a Jesús, un saludo a Juan Gerardo,
y al licenciado Javier, pues que nos puede enriquecer con su experiencia. Adelante, licenciado o Bienvenido. ingeniero, perdón. Bueno, no sé si nos escucha Javier. Javier, ¿estás por ahí? Sí, ahí es Javier. Sí, por favor, que abra el Buenos días. micrófono y que abra la cámara. Buenos Ándale, por días. favor. Buenos días. Buenos días, Javier. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Ándale, por favor. Sí, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, señor. Sí. Sí te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Buenos días. Antes que nada, quiero... Sí, lo estoy escuchando. Creí que no me escuchaban ustedes. Antes que nada, agradecerles por la oportunidad que nos dan para esta entrevista y estar en el intercambio de experiencias con diferentes personas de diferentes países. Voy a hablar algo del tema de la pesca. Soy presidente de una sociedad cooperativa, mi nombre es José Javier García Padilla, y presido una federación, la Federación Pescavante de aquí del sur de Sinaloa. Oyendo las experiencias de aquí el compañero que tocó el tema, Mario Gil, me llamó mucho la atención también de que hay algo similar en esta zona. Aquí donde yo vivo, de radicamos, es una zona pesquera. La comunidad se llama Teacapán, es municipio de Escuinapa, perteneciente al estado de Sinaloa, México, lógicamente. Aquí le agradezco a Leticia por el nombramiento que me daba de licenciado, ingeniero, y no, la verdad no tuve escuela, únicamente primaria. Gracias a Dios aprendimos algo. Y lo que podemos exponer, perdón, lo que podemos explicar es, todo es práctico, todo lo aprendimos en la práctica de la pesca, las experiencias. La verdad me interesa mucho lo que pasa. Ahorita que oí al compañero Mario Gil, me llama mucho la atención eso, que tenemos algo en común sobre la depredación o sobre explotación, de la poca disponibilidad de gubernamentales en cuanto vedas, respetar vedas o las malas prácticas. Esta zona donde nosotros vivimos, se usa la pesca artesanal también. La pesca artesanal aquí se le llama, por ejemplo, tapos. Los tapos son sierras que le dicen que están tejidas de puro tallito, puro palo, o ya sea otate. Todo es rústico, es madera. Y se hace para capturar el camarón. Se hace unos aros y entran el camarón con la corriente, entra, se le deja un pequeño espacio para que él entre con la corriente, y adentro hace un círculo como de 2 metros de ancho. Esa es la pesca artesanal que se usa aquí. Por otra parte, también se usan redes, pero aquí de diferente luz de amaya. La luz de amaya que se usa aquí normalmente es de 2,5 hasta la de 5 o 6 pulgadas. Le digo esto porque la luz de amaya influye mucho en las diferentes especies que hay aquí. Quizás muchas de las personas que están escuchando saben que las diferentes especies que me refiero, como son el constantino, especies que no crecen demasiado, pero que sí
tienen una alta demanda comercial, además que es un producto muy rico, el Constantino le dice. La mojarra blanca, que hay variedad de mojarra también. Mojarra blanca, mojarra china, la terga que le decimos aleta amarilla. Se puede pescar con la luz de malla de 3 pulgadas, el macho rayado, la lisa, todas esas especies aquí hay en esta zona. Una de las diré más principales que aquí se pescaba anteriormente es la lisa macho, que agarra medidas de, bueno, voy a hablar en términos de kilos, hasta 2 kilos, pero es una de las especies más saqueada porque no hay respeto de ver. Está aquí el primer lugar que tenemos de la pesca es el robalo. El robalo, hay pargo, hay otras variedades que le dicen chihuil o bagre. Hay otras especies, el pámpano, el cual también se pueden pescar, el chihuil se puede pescar con otra arte que se llama cimbra o palangre. Son las artes que se usan aquí. La cimbra o palangre, atarrayas que hay veces que el mismo pescador las hace, o ya ahorita hay fábricas que traen el paño. Se compra el paño y pues se hacen, uno mismo las hace. Otra de las pescas artesanales de mucho tiempo, diré desde mis abuelos, que nos enseñamos a la pesca de arpón. Es el arpón que le llaman la filga. Es un palo en el cual se incuba esa ave de pesca con 2 puntas y cazadores, que le dicen. Esa es la pesca de las pescas artesanales, ancestrales. Otro método que se usa aquí es el buceo a pulmón, que no usan el método. Lógicamente los pescadores nobles no usan el método de buceo con equipo de buceo, que aquí está prohibido, la verdad. Entonces las redes que ahorita le estoy comentando, la luz de malla permitidas son las que le comenté, pero lo que nos está afectando mucho en esta zona es la sobreexplotación que hay, pero con redes pequeñas. Me refiero a la de 1 pulgada, 1/4 y la de 1,5 hasta la de 2 pulgadas. La usan para pescar constantinito, que no, la verdad es una especie muy chica con esa malla, pero matan miles y miles de especies que no tienen talla comercial, como son mojarritas, curvinitas, robalitos. Entonces todo eso nos afecta a nosotros. Todo eso me preocupa y sí les doy gracias por la oportunidad de hacer saber esto. He tenido reuniones que me invitan. Les soy sincero que ya casi no participo en reuniones cuando hay foros de temas acerca de la pesca, porque aquí se politiza mucho todo esto. Únicamente cuando hay campañas políticas nos invitan. Hacemos comentarios de lo que a nosotros nos está afectando, pero queda todo en el anonimato. Entonces, aquí esta zona, lo digo con orgullo, le da mucha importancia, yo creo, al municipio, al estado, y yo digo que hasta México, porque aquí salen miles y miles de toneladas de todos los pescadores que habitamos aquí, de diferentes especies, porque aquí son muchas embarcaciones las que hay, las cuales se dedican unos a la pesca ya con redes, otros, por ejemplo, cimbras, pero es una cantidad considerable de embarcaciones. Pero tengo que hacer el conocimiento, tengo que expresar mi sentir. Que se dice mucho aquí sobre la economía solidaria, sobre lo de, pues para los pueblos.
está bien. Aquí sobrevivimos con lo poco que hay, con lo poco que sale del producto que sacamos, estando respetando los lineamientos como vedas. Pero si hay enriquecimiento ilícito sobre algunos compradores que sin escrúpulos compran el producto en esta zona a bajo precio y en tiempos de veda o con malas prácticas. Me voy a reservar a mencionar las malas prácticas, la verdad, porque es un tema muy delicado. Pero lo digo sinceramente, con seguridad, que esta zona es una de las, gracias a Dios, privilegiadas, que todos los días del año se pesca. Aquí hay variedad de especies, se las puedo mencionar, porque estamos también en la ribera frente al mar, pero aquí la zona de Teacapán cuenta con una bocabarra que le dicen, la cual tiene una alimentación de los esteros. Y estos esteros a la vez alimentan el sistema lagunar en aguas interiores, de la cual aquí muchas comunidades nos beneficiamos. Aquí habló algo Mario Gil del clima, del cambio climático, perdón, cuáles son las desventajas para nosotros, cuáles son las ventajas que nos afecta. Bueno, yo diría aquí, ventajas que tiene el cambio climático es cuando las aguas son frías, hay especies migratorias en esta zona. Esa me estoy refiriendo al mar. El agua cuando viene muy fría, cuando vienen las corrientes heladas, lógicamente es cuando se refleja la ballena que pasa por aquí, por el océano, frente al océano, sí, pasa la ballena. Entonces, viene la migración del tiburón, que hay pescadores que pescan en alta mar, y nosotros, gracias a Dios, tenemos permiso de pesca de tiburón, y hay otras especies, como lo que es el dorado, que está considerado como una pesca deportiva, pero entre comillas le digo así, únicamente la respetamos cooperativas, porque hay fuertes sanciones para el que le hallen, e incluso puede arriesgar hasta los permisos. Pero lo curioso es que esa veda es para nosotros únicamente, porque de todos modos se comercializa en lo que es el dorado, que la migración cuando viene se pescan cantidades fuertes. Esa es una de las especies migratorias que nombramos nosotros. Otra es como el huachinango, es cuando se acerca, son especies, la raya, llamémoslas migratorias. Aquí en aguas interiores, las especies que nombraríamos un poco más sedentarias son como pargo, curvina, robalo. Tengo que también explicar que la curvina también, hay una curvina que también en la migración, porque hay diferentes especies de curvina, que con la corriente helada también es cuando se acerca. Entonces, aquí la curvina en aguas interiores también la pescamos. Lisa, pargo, chihuil, robalo, meros, incluso hay caguamas, que está prohibida, ¿no? Hay caguama en esta zona de la llamada caguama prieta. Lógicamente, pues respetamos todo eso. Algo que siempre lo vemos con impotencia es que en ocasiones viene, como en la cuaresma, se acercan pescadores foráneos, pescan con artes prohibidas como amaya, le dicen trasmayo, de 8 pulgadas a 12 para pesca de raya, en la cual matan la caguama también. Todo eso nos afecta a nosotros. Entonces, esta zona es muy productiva.
Yo lo he dicho con orgullo, he estado en otras reuniones, incluso en la presidencia se me ha invitado por personas que ponen en puesto que desconozco pesca. He tenido plata a los gobiernos con la pesca, porque están las organizaciones aquí en Mazatlán, para que nos ayuden a cuidar nuestro medio ambiente. Aquí lo triste es que hay poca atención al respecto. Y hay corrupción, si hay presencia, digamos, pescadores furtivos, o iguales locales, pero que ya tienen su control. Entonces todo esto nos afecta. Acepté esta entrevista porque la importancia que tiene y me llamó la atención que se iba a tocar el tema pesquero, iba a tener la oportunidad. Y sí me siento orgulloso. Ya se nos fueron los años en cuidar. Nosotros hemos tenido reuniones para establecer zonas de pesca que se respeten, perdón, las zonas de restauración pesquera. Lo hacíamos con el fin de que ahí no usaran redes, solamente podía pescarse con línea y anzuelo, que es otra pesca muy ancestral. La línea de anzuelo es aquí la piola y el anzuelo que hacemos nosotros, y se pesca con el camarón vivo o otros peces pequeños como la liseta. Y eso aquí también deja derrama económica a la comunidad porque hay días muy benéficos. Dimos cuenta, pese a los problemas que hubo entre personas que no estaban de acuerdo en que se establecieran esa zona, porque pues ellos dicen que todos podemos pescar. No se les no se Está como difícil la señal para... Sí, es que su señal allá en su espacio no es muy buena. Ok, puedes agradecerle su participación, por favor, Leticia, para que avancemos con la experiencia. Sí, nada Sobre- más dale tantito la palabra, si es posible, a Ramírez Funes. Ramírez Funes, maravilloso, maravilloso. Sí, sí, claro que sí, dale, dale, dale. Ramírez Jesús, si puedes cerrar, Estamos porque con se corta, se corta. Se oye recortado, Jesús Alejandro. Ubica tu micrófono bien, por favor, que se te oye recortado. felicitamos al compañero Javier por sus sobre todos sus nos ha Se escucha cortado, Jesús. llenado. ¿Puedes ubicarte en algún sitio donde tu señal esté mejor, por favor? Espero que mejor. No. No, no, no. No, no, A lo mejor mejor. apagando tu cámara, Jesús. Sí, eso. Y A lo mejor nosotros. apagando Cámara, Ya, ¿se creo oye que. mejor? Sí, Perfecto. totalmente. Y sí, gracias. Pues felicitamos al compañero Javier, presidente de la Federación de Pesca de Sinaloa,
que mantiene en alto pues la dignidad de los pescadores artesanales, que son pues el 95%, porque los pescadores profesionales se llevan todo a las transnacionales, y desde que el neoliberalismo impuso sus leyes desde 1982, el apoyo a estos artesanales se acabó, en especialmente con el presidente Salinas de Gortari. Las cooperativas pesqueras entraron en una recesión, en una aniquilación casi total. Por eso lo que hoy escuchamos de Javier nos llena de orgullo, que mantienen la dignidad, que mantienen la solución de esta necesidad de los pescadores, que miles de pescadores en México, a través de esta pesca tan disciplinada que han llevado, del cuidado del medio ambiente, y que la Confederación lo felicita, y estaremos pues pendientes para compartir con ustedes la situación del cooperativismo, del desarrollo de la economía solidaria en México, del desarrollo de toda la economía ancestral, que no solamente la pesca, sino también el cultivo del maíz, el campo, los textiles, todas las ramas que la economía social ha desarrollado en México, y esperemos participar de una manera intensa tanto en el preforo como en el foro en Argentina. Muchas gracias por abrir Bienvenido. este espacio. Jesús Alejandro, muchas gracias a ti por compartir con nosotros, estar aquí en este importante doctorado. Le vamos a dar la palabra a Bernardo Kamal Itzá, que nos acompañe con su experiencia y con su saber. Muchas gracias, Bernardo, bienvenido. Tal. Buenos días, espero que la señal esté estable. Está estable. Pues nos toca, en nuestro caso, vivimos en zona continental. Nuestro trabajo es una parte, tiene que ver con el tema del tiempo, por el estado del tiempo, sus revisiones, sus pronósticos. Por otro lado, también en el periodismo hemos estado trabajando el tema, pues, con las comunidades que están en la parte periférica. Pues el día de hoy les traigo una experiencia. Creo que en el futuro tendremos la participación directamente de la comunidad. En nuestro caso, vamos a platicarles que en el caso de San Crisanto, es un ejido que se encuentra a la orilla en este caso, del mar, en este caso cerca del canal de Yucatán, me refiero al estado de Yucatán. Entonces, San Crisanto es una comunidad que hace más de 40 años, cierta manera, pues todo su territorio era invadido por proyectos empresariales extractivistas, tanto el de la sal, el del mangle, pues la pescadería, todo. Es prácticamente, participan empresas familiares de carácter extractivo. Y las comunidades, lógicamente, pues no tienen acceso a esos recursos hasta que pues, hace más o menos poquito, cerca de los 40 años, pues decidieron incursionar en un modelo de reapropiarse del territorio y empezar a trabajar un proceso endógeno que permitió, por un lado, que en este caso el ejido pudiera recuperar pues esos proyectos locales que tienen que ver con el mangle, tiene que ver con el uso de la sal, tiene que ver con la pesca, tiene que ver con los recursos. Aquí lo interesante es el tema autogestivo. Lógicamente, este caminar tuvo mucho que ver con la participación de un poco más de 37 ejidatarios que tiene la comunidad. Y cierta manera, pues si multiplicamos 37 más su familia, pues lógicamente pues ya tendremos la comunidad. Esto permitió, cierta manera, recuperar otra línea que no tiene que ver con el extractivismo, sino que tiene que ver con el respeto al territorio y un proyecto de largo plazo y que beneficie a las comunidades. Y este proyecto de San Crisanto, prácticamente con la llegada del huracán Isidoro, allá por el año 2002, más o menos puso pues en jaque la costa peninsular, muchas localidades donde se encuentra el mangle, pues de cierta manera fueron afectados por el huracán Isidoro. En el caso de San Crisanto, lo que hicieron
precisamente es recuperar esas zonas que prácticamente fueron devastadas por la inclusión o la intrusión del agua marina, todo lo que implicó pues la destrucción una parte del mangle. Pues los ejidos que estuvieron a la orilla del mar, que no fueron de San Crisanto, que no hicieron nada para la protección de estos espacios, lógicamente tuvieron graves problemas. En el caso de San Crisanto, tuvieron que abrir canales o canaletas bajo los mangles. Todos los mangles que fueron devastados lo quitaron y fueron prácticamente haciendo que los que estuvieran bien, pues se fortalecieran, repoblaran lo que haga falta, en fin. Hicieron todo un trabajo, por un lado, hacer pues un trabajo mucho tiene que ver con la recuperación del mangle, por otro lado, bajo el mangle también las rías que están alrededor, recuperarlas. Y a partir de aquí salió un proyecto de ecoturismo en donde la gente se puede pasear bajo el mangle, puede ver los peces, puede también todo el proceso que tiene que ver con la educación ambiental. Simultáneamente que el ejido lleva a cabo un proceso que tiene que ver con el fortalecimiento interno, que es el gran problema en México. Los ejidos, muy pocos de ellos han estado trabajando esa línea que permite ese trabajo desde lo interno, ¿no? Lo endógeno, ¿no? El fortalecimiento del tejido comunitario. El gran problema de los ejidos es similar al del Estado mexicano con sus autoridades. Cada cambio de mando, 3 años, 6 años, pues prácticamente sujeto a los vaivenes de decisiones de los actores. En el caso de San Crisanto, lógicamente hay toda una línea de los 37 ejidatarios que conocieron este proceso de trabajo interno y que de cierta manera, aunque se rolara los comisarios ejidales, apuestan a un plan de desarrollo. Eso es totalmente inédito para la península de Yucatán, inédito para pues, muchos territorios, porque los comisarios ejidales, desde el año 2000 prácticamente a la fecha, prácticamente la entrada desde Salinas de Gortari a la fecha, elegido, si bien el comisario ejidal era nombrado por los ejidatarios, pero este cambio en cuestiones políticas, sobre todo partidistas, hizo que los comisarios ejidales parecieran similares a los presidentes municipales. Prácticamente la compra de votos y detrás están los actores que son los extractivistas del territorio y que de cierta manera por eso está el grave problema en el territorio mexicano. Prácticamente el año 2000 a la fecha, los comisarios ejidales son presas o son parte del botín de los políticos y en el caso de San Crisanto ha hecho como una especie de trabajo interno en donde los comisarios ejidales, pues lógicamente, aunque se rolen de cargo cada 2 o 3 años, pues esto no tuviera, pues no haya los titubeos en el seguimiento de un plan de desarrollo local. Y bueno, esto permitió que cierta manera San Crisanto sea, en los últimos años sea premiado por el Premio Ecuatorial de Naciones Unidas y tiene un reconocimiento global en diferentes partes del mundo. Es una experiencia inédita que nace desde el territorio, en la administración de esos recursos, en el tejido comunitario, la gobernanza y sobre todo el uso de los recursos locales tendientes que tienen que ver con la parte costera. Vamos a ver un poco el video de esta parte. Espero que en los próximos tiempos que tengamos, escuchemos a viva voz este trabajo que viene realizando la Fundación San Crisanto a través de José Loría y participen también algunos ejidatarios o comisarios ejidales que nos platicaron un poco la experiencia de este territorio, porque es inédito. En el caso del estado de Yucatán, los 106 municipios más sus comisarios ejidales hoy en graves problemas porque los comisarios ejidales prácticamente son presa de los extractivistas y está el territorio en venta masiva debido a la entrada de megaproyectos que tienen que ver con el Tren Maya y ahora el gran problema también la entrada de menonas que están devastando el territorio y no solamente tenemos ahora los efectos de las oleadas de calor, tenemos graves problemas de los comisarios ejidales que prácticamente asuman el mando para vender para entrecomillado, vender el territorio ajeno a los intereses locales. Tenemos graves problemas en el sureste mexicano y bueno, y esto es parte de una estrategia que tiene que ver nacional, que está influyendo los partidos políticos, las religiones y otros actores. Veamos la experiencia de San Crisanto a través de este video. Gracias. Gracias a ti. Tienes 2 minutitos.
El video no tiene volumen. Tiene voz el video. Por favor, el volumen del video. Bernardo, no se escucha el video. Debe haber una falla de la transmisión. Ok. Me queda un minutito para poder dejar espacio para preguntas y respuestas ahora. Entre tanto, mientras Bernardo se ubica, invitarlos a que miren el listado del chat. Ahí están los materiales, documentos y recursos de este doctorado. Los compartirá Claudita. Y por otra parte, invitarlos que a la tutoría será el 16 de mayo. La primera parte será en francés para el grupo de África del compañero Saido, que está conformando la Universidad Cooperativa del Buen Vivir en el Congo. Y agradecerle a Saido por esta labor tan maravillosa, tan importante. Bernardo, ¿te recuperaste? No sé Que quién está proyectando el video, pero si no se puede recuperar la voz, pues habrá un problema en eso. Pues puede liquear a los participantes el video de forma individual y que jalen el video, si no se puede por detalles técnicos. Genial, si nos los compartes en el chat, por favor, o lo compartes a Claudita para que ella lo reenvíe. Te agradecemos mucho, Bernardo, por esta experiencia, por compartir con nosotros tus saberes. Eres maravilloso. Bienvenido siempre. Bueno, entonces vamos a abrir espacio de preguntas y respuestas. Quienes tengan preguntas. Bueno, hay una compañera, dice María Cristina Aguirret, que puede compartir el link del video. Entonces, puede compartirlo, claro que sí. Te agradecemos muchísimo, Cristina. Muy amable. A ver, por aquí había un comentario muy importante del señor José Montesino, que nos dice, a ver, espérate, que es que no me deja ver esto. Hola, vivo en Cancún, México. Dice por aquí, espérate que se me sube. Me sube esto mucho. Ay, caramba. En las décadas de los años 60 y 70, la costa oriental de la península de Yucatán, ahora costas del estado de Quintana, costas del estado de Quintana, a ver si así me lo permite. Ay, Dios mío, se me perdió. Espérate. Ajá. Quintana Roo. Sí, mientras estás buscando, Exacto. Livia, si puedo decir alguna cosita. Claro que sí, dale, 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 dale. Te agradezco. No, decirles que ya pusimos ahí en el chat todos los recursos que tenemos de bibliografía, de tesis doctorales, presentaciones de la ONU, que como bien dijo Livia, dentro de 15 días vamos a encontrarnos para hacer un especial en francés, pero pueden venir porque vamos a hablar también en castellano y decirles que ese mismo día vamos a tomar decisiones colectivas para para llevar la propuesta, la iniciativa del doctorado con los compañeros que vienen construyendo el espacio para presentarlo en Cotonú, así que vamos a decidir cuál de los ejes vamos a utilizar
y vamos a armar un webinario para cuando sea el Foro Social Mundial de Benin, este, coincidamos para hacer un webinario online, bueno, si todos estamos de acuerdo. No sé, Livia, Leti, ¿qué les parece? Sí, estoy de acuerdo. Y me parece maravilloso. Ya encontré, ya tengo aquí la lectura de Sí, José adelante. Montesino. Dice, hola, vivo en Cancún, México. En las décadas de los años 60 y 70, la costa oriental de la península de Yucatán, ahora las costas del estado de Quintana Roo, la pesca era la principal actividad económica, sobre todo la captura de langosta, tiburón, mero, pargo y otras especies con alto valor en el mercado. Luego, con las políticas orientadas al desarrollo turístico de alto consumo, se creó Cancún en los años 70 y la producción de especies de alto valor como la langosta se orientaron a cubrir el mercado turístico. Posteriormente, se instauraron políticas de creación de áreas naturales protegidas costeras marítimas que limitaron la pesca artesanal y dio paso a a la reconversión de actividades ecoturísticas y pesca deportiva de captura y liberación. Todas esas transformaciones han generado una crisis muy aguda en el sector pesquero por múltiples factores. Ahora necesitamos el apoyo para poder reorientar a los pescadores frente a los fenómenos del crecimiento económico compatible. Esa es lo que nos comparte el compañero, que me pareció muy importante leerlo, no dejarlo pasar porque es una reflexión interesante y pues abrimos espacio de preguntas. Sí, hay una pregunta de María Cristina que le hace a Bernardo, creo. ¿Dónde está? A ver, yo la miro. En el chat, sí, en el chat. Ah, en el chat, maravilloso. Ah, en el chat. A ver, María Cristina, si la veo por aquí. Le estoy pidiendo el favor de que comparta aquí el video, que ya lo compartió Bernardo, y cómo sugería el camarada verlo de forma individual. Es una pregunta, María Cristina, ¿verdad que le haces a Bernardo? Sí, pero ya lo compartía a la luz de ahí el problema técnico y me parecía que era interesante, quizá que lo compartiera de forma individual y cómo darle fluidez también a la conversa, pero bueno, aprovecho que abrí el micrófono para agradecer profundamente el espacio y la compartencia. Me parece muy interesante. Hay varias cosas que quisiera traer a cuenta, como el asunto de la secretaría que se encarga con la pesca, por ejemplo, ¿no? De estar regulando y el asunto, pues, que ha estado incidiendo en los grupos encargados de hacer y de cuidar la pesca. Y sobre todo con el compañero que estaba compartiendo de Sinaloa, toda vez que pues es un espacio muy particular acá en México y entender también como todo este entramado de políticas neoliberales, extractivistas, que vulneran a estos grupos. Y entonces pensaba yo cómo es la relación sobre todo con quienes ejecutan las supervisiones de la veda, que serían pues me parece que es como un tipo de supervisión de la CONAPESCA, que a su vez depende de la SAGARPA, y cómo efectivamente decían a partir del presidente innombrable, le decimos por acá en México, va a estar pues dejando en una situación, pues me parece que en extremo vulnerable de estos saberes prehispánicos, son premodernos, ¿no? Me parece que por ese lado hay
una posibilidad para poder dialogar y saber cómo es esta relación que se sucede, porque al final son estas personas en el campo, ahí en la relación, en la praxis, quienes ejecutan o restringen o liberan el asunto de la veda, ¿no? Esa era mi pregunta para el compañero que nos compartía en Sinaloa y bueno, me parece que lo que sucede en Sinaloa también se puede ir vaticinando como en efecto dominó está sucediendo esta pues depredación. Gracias. María Cristina, muchas gracias. ¿Y si se encontrará el compañero para la pregunta que le están No, bueno, yo puedo contestar un poco, porque ya se salió Ramírez Funes por actividades que tenemos y el compañero de Sinaloa, pues realmente su señal es eh, pues muy inestable, más que nada por la región donde se encuentra. haciendo? Bueno, nosotros como Confederación por la Emancipación Social tratamos de en colectivo pues hacer la verdad defensas, de generar y estar en los espacios donde se generan políticas públicas, en la comisión, en la Cámara de Diputados, donde está pues la Comisión de Economía Social y Solidaria, donde se generan leyes, queremos reformar algunas leyes y con el perfil de cada una de las federaciones, cooperativas o uniones, pues tratamos de todos en colectivo redactar con firmas, con propuestas, con, con, pues la verdad, con hasta con conferencias de prensa en las instituciones donde necesitemos el apoyo, hacerlo colectivo. Tenemos un evento que hacemos cada año, lo hacemos en diferentes estados que nos corresponde. El de la Confederación el año pasado, a principios de este año fue en Guadalajara, donde estuvimos con algunas cajas de ahorro, porque también somos aliados del Concamex, que son 10 millones de cajas de ahorro, que andamos legislando, bueno, andamos haciendo propuestas para que se legisle a favor de la ley cooperativa porque las cooperativas de préstamo y ahorro no pueden prestarle a las cooperativas, pues a las cooperativas de cualquier perfil, sino nada más a personas físicas. Estamos viendo eso. Y otra de las cosas es que la resistencia la pedimos a todos los cooperativistas que puedan ser aliados y así pues hacer propuestas públicas y en las instituciones que corresponda. El compañero no está solo, no es fácil la resistencia, aunque es un gobierno democrático, se están acomodando las cosas, todavía no están las personas idóneas gobernando en el lugar que deben de gobernar, ¿sí? Es un proceso de crecimiento de este proyecto democrático de nación y seguimos en resistencia y luchando. Yo podría aportar eso, gracias. Gracias, Leti. Muy buen aporte. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir dando el cierre, no sin antes invitarlos a la próxima reunión obligatoria de este doctorado, de este trimestre, que es el próximo 6 de junio con la pesca artesanal a nivel mundial. Entonces, los esperamos a todos y todas para que compartamos en este maravilloso espacio. Ya vimos lo rico que es. Y recuerden que vamos camino a Cotonú, Beni, al Foro Social Mundial de Economías Transformadoras México y al Foro Social Mundial de Economías Transformadoras Argentina. Agradecerles por la asistencia, agradecerles por esa participación tan rica, tan maravillosa y desearles a todos un excelente día y un maravilloso mes de mayo, mes de las madres, dicen comercial, pero madres todo el tiempo y todo el año y toda la vida. Felicidades. Abrazos mil. Oh, Gracias. Nos bravo. vemos. Chao. 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 Gracias, gracias. No, gracias, 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 hermosa. mujeres maravillosas.
compartir tanto, qué alegría. Chao, Esas chao. bolsas, gracias. Muchas gracias para todas. Que tengan un maravilloso día y este mes. Bye, Gracias, bye. Bienvenida, qué rico que estuviste. Qué maravilla. Bye, Chao. bye. Bueno, a ver quién H. Hay que cerrar ya. Abrazos a todos.